Muy buenas a todos y bienvenidos a Estrellas Eternas. En el día de hoy, nos sumergiremos en uno de los capítulos más impactantes y trágicos de la historia reciente. Nos enfocaremos en la vida y muerte de la princesa del pueblo, mejor conocida como Lady Diana de Gales. Quédate hasta el final para conocer o recordar esta trágica historia. Diana Frances Spencer nació en Park House, Sandringham, Norfolk, el 1 de julio de 1961. Hija menor de John Spencer, octavo conde de Oglethorpe, y de Frances Ruth Roche, creció en una familia de la pequeña nobleza junto a sus dos hermanas, Sarah y Jane, y su hermano menor, Carlos. Pasó los primeros años de su vida en la residencia familiar de Sandringham, donde recibió su primera educación de manos de institutrices. Si bien las vicisitudes de la realeza y la aristocracia han despertado siempre una curiosidad que muchos medios de comunicación han procurado alimentar, debe considerarse insólita la inmensa popularidad y estima de que gozó la princesa Diana de Gales, título que recibió tras su enlace en 1981 con el príncipe Carlos de Inglaterra, primogénito de la reina Isabel II y heredero de la corona británica. En 1968, tras el divorcio del matrimonio Spencer, la pequeña Diana quedó bajo custodia paterna, y aquel mismo año ingresó en la escuela de King's Lynn. En 1970 se trasladó al internado femenino de Riddlesworth Hall, y en 1973 ingresó en West Heath, otro internado en el condado de Kent. Entre 1977 y 1978 estudió en Suiza y finalmente se estableció en Londres. Allí trabajó para varias empresas hasta que en noviembre de 1977 conoció al príncipe Carlos, primogénito de la reina Isabel II de Inglaterra y heredero del trono británico, a quien se unió sentimentalmente 2 años después. El 24 de febrero de 1981 el portavoz del Palacio de Buckingham anunció el compromiso oficial de Lady Diana Spencer y el príncipe Carlos. Desde ese momento Diana trasladó su domicilio a Clarence House, residencia de la reina madre. La boda de la pareja, que se celebró el 29 de julio de 1981 en la Catedral londinense de St. Paul y fue oficiada por el arzobispo de Canterbury, se convirtió en un acontecimiento de amplísima repercusión internacional, retransmitido por televisión a 700 millones de espectadores. En Londres convocó a más de 1 millón de personas. Y no faltaron a la ceremonia los principales miembros de la aristocracia europea y 170 jefes de Estado. Por su enlace con Carlos, príncipe de Gales, Diana recibió el título de princesa de Gales, si bien su familiaridad y simpatía popularizó enseguida entre sus súbditos el apelativo Lady Di. El 21 de junio de 1982 la flamante princesa dio a luz a su primogénito, el príncipe Guillermo, en el Hospital St. Mary de Paddington. Aquel mismo año Diana de Gales efectuó su primer viaje oficial en solitario para asistir al funeral de la ex actriz y princesa de Mónaco Grace Kelly. En abril del año siguiente, Diana acompañó al príncipe Carlos a Australia y Nueva Zelanda en el que fue el primer viaje oficial de los consortes. El segundo hijo de los príncipes de Gales, Enrique, nació el 15 de septiembre de 1984. Aunque Diana trató de llevar una vida familiar dedicada al cuidado de sus hijos, en su agenda se imponía la limitación de los más de 500 compromisos oficiales que el matrimonio estaba obligado a atender anualmente. Hasta 1985, los príncipes de Gales no mostraron desavenencias en público, pero a partir de 1986 la prensa sensacionalista británica comenzó a divulgar indicios de crisis matrimonial. A pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de unidad, lo cierto es que cada vez se hacían más frecuentes los viajes de Diana en solitario, y en mayo de 1992, después de regresar de la India y Egipto, saltaron a la opinión pública los primeros rumores de separación. El matrimonio se rompió de forma definitiva en marzo de 1994, y el 29 de febrero de 1996 Diana aceptó divorciarse de Carlos. En los años siguientes a la separación, Diana prestó su imagen pública a diferentes organizaciones humanitarias y apareció en multitud de actos en favor de los sectores más marginados de la sociedad. Entretanto, la prensa sensacionalista había explotado todas las facetas imaginables de su vida privada. La propia Diana llegó a reconocer su adulterio y la lista, real o inventada, de los amantes de Lady Di fue creciendo. El último hombre con quien se relacionó a Diana fue el millonario de origen egipcio Doudi Al-Fayed. Según los datos que hemos recogido, el vehículo accidentado era seguido por periodistas que intentaban tomar fotografías.
Fue entonces cuando el chofer perdió el control del vehículo que circulaba a gran velocidad. Así anunció Onda Cero lo ocurrido en la madrugada del 31 de agosto de 1997, cuando el puente de El Alma de la capital francesa fue testigo del siniestro que acabó con la vida de Diana de Gales y de su entonces pareja, el millonario de origen egipcio, Doudi Al-Fayed. La versión oficial afirmó que la pareja había cenado en el lujoso Hotel Ritz de París. Tras la velada, ambos se subieron en un Mercedes S280 negro, del cual nunca llegaron a bajarse. El auto de Diana viajaba a una velocidad de 128 a 136 km/h, cuando chocó contra un pilar de concreto en el estrecho túnel del puente Pont de El Alma, a menos de 1 kilómetro al norte de la Torre Eiffel. El Mercedes quedó aplastado como un acordeón, dijo la policía. Además de la teoría de la huida de los paparazzis, el veredicto final también señaló que el chofer conducía alcoholizado al momento del accidente. En el accidente, solamente sobrevivió el guardaespaldas de Doudi, el único que llevaba el cinturón de seguridad. Al-Fayed y el conductor del vehículo, Henry Paul, murieron al instante, mientras que Diana fue llevada al hospital de la Pitié-Salpêtrière, donde le practicaron una cirugía durante 2 horas de la que no logró salvarse. Murió en el hospital de una hemorragia interna derivada de lesiones graves en el pecho, los pulmones y la cabeza, según los médicos. La muerte de Diana de Gales desató una oleada de teorías de la conspiración que llegaron a señalar directamente a la familia real británica, un hecho sin precedentes. Cuestionamientos planteados principalmente por los abogados de Mohammed Al-Fayed, el multimillonario padre de Doudi, que decía que la muerte de Lady Di y su hijo fue parte de una conspiración de los servicios secretos británicos. Días después del accidente, la Fiscalía de París concluyó que Henry Paul tenía un nivel de alcohol en la sangre por encima del límite legal y lo responsabilizó por el accidente. Además, el informe estableció la alta velocidad a la que viajaba el auto y que Paul no era un conductor profesional, sino el subdirector de seguridad del Hotel Ritz donde la princesa y Doudi cenaron poco antes de su muerte. La Casa Real Británica, que al principio mostró no pocas reticencias, accedió al reclamo popular y celebró en su honor un soberbio funeral en Westminster, que fue retransmitido en directo por televisión y al que asistieron cerca de 2 millones de personas. La vida de Diana Spencer, tanto durante su matrimonio como después de su separación, fue tema recurrente de la prensa rosa y de los tabloides sensacionalistas y objeto continuo de atención no solamente entre los súbditos británicos. La llamada Dianamanía, en efecto, se extendió más allá de las fronteras del Reino Unido. Todas sus apariciones en público recibieron un tratamiento especial por parte de los medios de comunicación internacionales, e incluso su peinado y su modo de vestir fueron imitados hasta la saciedad. Según la revista Majesty, Lady Di generó cerca de 15 millones de libras en publicidad a los fabricantes de los artículos que utilizaba. Su popularidad acabó siendo inversamente proporcional a la de su marido, fue siempre considerada una madre ejemplar, y tras su muerte hubo incluso propuestas de canonización que, finalmente, fueron desestimadas. Esto ha sido todo por este vídeo, siempre nos quedará la duda de si la muerte de Diana fue intencionada o fue por desgracia. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado no olvides suscribirte y dejar un pedazo de like.